están preguntando si vamos a empezar. Les estoy contando que sí, que vamos a empezar. Y les vamos a dar la bienvenida contándoles, en principio, quiénes somos los que estamos llevando adelante este webinar, que somos parte de, por supuesto, CONICET, que nos acompaña, con dos súper, que saben mucho, 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 que ya daremos su pequeña bio, y UNICER, que es un instituto de investigación que está conformada por empresas ladrilleras, a las cuales verdaderamente nos interesa todo lo que tenga que ver con medio ambiente, sustentabilidad, cambios climáticos, energías alternativas, y etcétera, etcétera, etcétera. Por eso estos ciclos van a tener charlas que van a empezar y terminar en sí mismas, salvo, por ejemplo, las del día de hoy, que va a tener una continuidad en la clase próxima, en la charla próxima, porque va a tener continuidad en la parte de trabajo, digamos, de diagrama y trabajo interactuado con nuestro profesor, que es Marcos Hong, y vamos a hacer el trabajo en continuidad con esta clase. Luego cada una de las clases van a ser en sí mismas terminadas. Paso como quien dice un parroquial. La clase próxima, como es de diagrama, es de trabajo, es de interacción, vamos a tener un cupo limitado para esta clase, que va a tener aproximadamente entre 20 y 25 alumnos. Les decimos alumnos porque, bueno, es como una forma, pero en realidad son 25 invitados que se van a ir anotando. Van a tener prioridad, por supuesto, en la elección de los cupos de quienes hoy estén acá y terminen la clase. Pero si sobraran, o sea, si hubieran más de 25, vamos a tener que repetir la clase de diagramas y de práctica el viernes 12. El viernes 12, de 18 a 19 horas. Así que para la próxima clase, como les dije, vamos a tener prioridad quienes estemos en el día de hoy, porque es la continuidad. Luego, como igual va a salir la invitación a que se inscriban, entonces van a tener que, quienes no participaron hoy, van a poder hacerla la charla, pero probablemente el día viernes 12. Hasta acá, digamos, las formas. Esta es una disertación, ustedes van a poder preguntar escribiéndonos. Vamos a tratar de contestar lo más que se pueda, pero si no, nos comprometemos, por supuesto, a sí contestar todo lo que ustedes demanden por mail. Por eso los datos que ustedes volcaron, que sean los datos reales, concretos, los que ustedes se trabajan diariamente, porque así, si hubiera una cosa que quedó pendiente, nosotros podemos compartirla con ustedes. Estas presentaciones van a quedar grabadas. O sea, a partir de ahora, cuando empiecen las presentaciones, van a quedar grabadas y se van a subir a las distintas, bueno, todo, por supuesto, redes, páginas, que también al final de la charla, de la presentación, les vamos a brindar. Y dicho esto, la primer charla la va a dar el doctor Marcos Hong, que es parte del CONICET, y que tal vez la doctora Silvana Flores Larsen, que también es del CONICET, quiera presentar a su compañero de trabajo, ambos doctores, investigadores del CONICET, que están específicamente pertenecientes al laboratorio de edificio bioclimático. Entonces, Silvana, te cedo la palabra y lo presentás. Bueno, gracias, Sandra. Bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias por estar aquí. La idea de este ciclo de webinars es que podamos compartir entre todos algunos conceptos e ideas que nosotros como investigadores estamos estudiando permanentemente en nuestras actividades de investigación y que queremos volcar hacia la comunidad, digamos, de aquellas personas que están relacionadas con la construcción porque nos parecen importantes de conocer. Así que la idea es hacer una
digamos, no solo un webinar en donde nosotros expongamos, sino que ustedes también participen con sus propias preguntas. Y por eso la idea de este primer tema, después volcarlo en una especie de taller en el próximo miércoles para que sea un poco más interactivo. Yo lo que les quiero presentar es muy cortito, son transparencias nada más. Marcos, si me ayudas. Edificios bioclimáticos del INENCO, ¿sí? El INENCO es el Instituto de Investigación en Energía No Convencional, que es un instituto que depende del CONICET y de la Universidad Nacional de Salta, ¿sí? Ahí estamos algunos de los integrantes del Laboratorio de Edificios Bioclimáticos, de los cuales los que estamos en amarillo somos los que vamos a encargarnos de este ciclo de webinars. En primer lugar, el doctor Marco Jón, y más adelante yo y el doctor Marcelo Valdés, ¿sí? Tenemos colaboración de otros investigadores de institutos de CONICET del país, como el doctor Facundo Bre, del CIMEC Santa Fe, y la doctora arquitecta Celina Filipín, del CONICET en La Pampa, con quienes trabajamos, digamos, día a día, desarrollando todas las cosas que nosotros vamos a intentar mostrarles en este ciclo de seminarios. La siguiente. Nuestro laboratorio se dedica ahí van a ver algunas fotitos, a cuestiones de monitoreo experimental, termografía infrarroja, hacemos modelos, monitoreos, modelos de olas de calor, simulaciones de edificios, ¿sí? Y todo esto nosotros lo terminamos publicando en artículos científicos, y volcándolos hacia diseños de edificios en los que nos toca intervenir de distintos tipos, ¿sí? Edificios bioclimáticos, edificios convencionales, pero en general que buscan tener eficiencia energética en su desempeño, ¿sí? Y nuestro grupo trata de transferir no solo a los arquitectos encargados de estos diseños, sino también a la comunidad en general, y por eso nosotros nos dedicamos a hacer estos webinars o charlas o dictar cursos de posgrado, o esta imagen que ustedes ven aquí, que es un manual de diseño que terminamos el año pasado y que está disponible en internet, siempre con la idea de poder todo el conocimiento que nosotros generamos y que vamos adquiriendo a lo largo de los años y de la experiencia en la construcción, poderlo volcar efectivamente en la sociedad. Así que, bueno, eso es más o menos nuestra presentación. La siguiente, Marcos. Y aquí un poquito el ciclo de webinars que hemos preparado para ustedes. Son 6 charlas en 6 miércoles consecutivos. Hoy vamos a ver la primera de ellas, que es el diagrama bioclimático, que va a estar a cargo del doctor Marco Jón. Y la charla 2 también va a estar a cargo del doctor Jón. Las charlas 3, 4 y 5 a mi cargo, y la charla 3 y 4 y 6 a mi cargo, y las 5 a cargo del doctor Marcelo Valdés. Eso es más o menos cómo nos vamos a mover, digamos, en estos próximos miércoles, que esperamos que sean muy provechosos para ustedes y que realmente puedan aplicar las cosas que les vamos a ir mostrando en sus actividades cotidianas de diseño, en sus actividades como arquitectos o como ingenieros, porque lo más importante es poder generar, digamos, construcciones y diseños que sean cada vez más eficientes, que consuman menos energía convencional, que sean más confortables y más amigables con el medio ambiente. Así que, bueno, yo cedo la palabra a mi compañero, el doctor Hong, que va a comenzar con su explicación. Bueno, gracias, Silvana. Primero que nada, gracias por la invitación a ser parte de este ciclo de charlas. Y por sobre todas las cosas, esperamos que les sea útil a la gente que está participando. Esta primera charla se titula Diagrama bioclimático, ¿sí? Una herramienta de diseño, y la idea es dar como un panorama general, ¿sí? Acerca de esta herramienta bastante útil, sobre todo para las etapas tempranas de diseño de un proyecto de arquitectura.
Y la idea es dar un pantallazo general sobre esta temática, y después, a medida que vayan pasando los encuentros, se van profundizando algunos conceptos que se van a tocar acá de manera por ahí muy genérica. Así que este es como el puntapié inicial al ciclo de charlas. Bueno, comenzamos. Van a ver que muchas de las diapositivas tiene incluida la palabra confort. ¿Sí? Empezamos definiendo el confort ambiental como un conjunto de condiciones ambientales que le van a permitir al ser humano sentir esta sensación de bienestar desde distintos puntos de vista, digamos, tanto térmico como visual, acústico, antropométrico, además de garantizar calidad en el aire y confort olfativo. O sea, es un concepto bastante genérico, bastante amplio, que incluye todos estos enfoques, ¿sí? El término de confort ambiental, digamos. Lo que nosotros vamos a tratar de abordar es más que nada el enfoque térmico del confort, que es el enfoque en donde vamos a poder actuar, digamos, para alcanzar esta condición, sobre todas las cosas. ¿Sí? Entonces, el confort térmico, lo que sí pido que yo veo solo mi pantalla, y por ahí si se corta o pasa algo extraño que me avisen, porque no tengo forma de saber si pasa algo raro con la presentación. Te avisamos, te avisamos. Perfecto. Vamos bien. Bien. El confort térmico, entonces, tenemos que decir que el ser humano, que las personas somos seres homeotérmicos, es decir que la temperatura interior, nuestra temperatura interna, va a tender a permanecer constante independientemente de las condiciones que haya en el exterior. ¿Sí? Tenemos un sistema de regulación térmica o de autorregulación térmica que es bastante eficiente y que nos va a permitir garantizar, digamos, que la temperatura, sobre todo del núcleo del cuerpo, se mantenga a lo que ustedes saben, una temperatura aproximadamente de 37 grados centígrados. Como saben también, el cuerpo genera calor, por ende energía, mediante una serie de procesos metabólicos. Lo que ocurre es que esta generación de calor puede generar una situación en donde notamos, digamos, una sensación de calor o de alta temperatura en el cuerpo, o la sensación contraria, que es una sensación de frío, provocando mecanismos, digamos, de regulación distintos para cada caso, que son automáticos, por suerte. ¿Sí? Muy a modo de ejemplo y muy superficialmente, por ejemplo, cuando el cuerpo está caliente y necesita disminuir la temperatura, lo hace a través de la transpiración del sudor, mediante la dilatación de los vasos sanguíneos. Caso contrario, cuando sentimos frío, para aumentar la temperatura corporal, se aprovecha la producción interna de calor a través de una vasoconstricción, ¿sí? Para evitar que ese calor no se pierda tan fácilmente. Son mecanismos, digamos, biológicos que permiten la autorregulación de la temperatura corporal. También existen intercambios de calor con el medio, ¿sí? Con el exterior, que van a ser generalmente lo que nosotros llamamos pérdidas de calor hacia el exterior, a través de una serie de mecanismos que son inevitables, digamos. Los sensores biológicos, fisiológicos, sensores y transmisores de este sistema, digamos, que permite la autorregulación térmica, son más que nada la piel y el hipotálamo. No vamos a entrar demasiado en detalle con la parte biológica del ser humano, sino que esto es de manera muy introductoria de cómo se comporta el cuerpo y cuáles son los mecanismos que utiliza para regular su temperatura.
¿cómo evalúa la persona el ambiente térmico? ¿Sí? Vamos a decir que la persona, parece medio obvio, pero siente comodidad cuando no está incómoda, digamos. La primera condición de comodidad se relaciona con la neutralidad térmica, ¿sí? Con un balance térmico, en donde la persona no siente ni una cosa ni la otra, ni frío ni calor, ¿sí? Está como con una sensación neutral, digamos. Eso se va acercando al concepto de confort térmico. Este fenómeno, ¿sí? Se produce, bueno, básicamente en el cerebro, que interpreta las sensaciones tanto de frío como de calor como una suma de impulsos positivos y negativos que se tienden a anular, digamos, unos con otros. Un poco se muestra en el esquema que ha aparecido ahí con fondo azul, ¿sí? Cuando realizamos una actividad con mayor gasto de energía, aparecen estos impulsos que quieren aumentar la temperatura corporal, ¿sí? Y el cuerpo necesita contrarrestar esos impulsos en la misma cantidad, digamos, entre comillas, para lograr esa sensación de neutralidad. Obviamente que esos impulsos son menos o cambian cuando la actividad es más sedentaria y son casi nulos cuando el cuerpo está en reposo. Entonces, irán imaginando que este concepto de confort térmico tiene que ver con el balanceo, digamos, entre lo que es el calor que pierde el cuerpo y el calor que se produce internamente en el cuerpo. Cuando eso está balanceado, podemos decir que la persona va a tener esa sensación de confort desde el punto de vista térmico, al menos. Yendo un poco más con el cuerpo humano, podemos hablar, digamos, en esto que es un balance de energía, la actividad metabólica, ¿sí? Que genera energía en el cuerpo, tiene que estar equiparada, un poco lo que veníamos comentando, con los mecanismos que producen pérdida de calor hacia el ambiente. Esos mecanismos son, como ustedes habrán sentido nombrar, mecanismos de transferencia de calor por convección, mecanismos porque el cuerpo está radiando, porque tiene una determinada temperatura, de conducción a través del contacto con superficies, por ejemplo el suelo, y mecanismos de transpiración y a través de la respiración, ¿sí? Entonces, todos esos participantes en esta ecuación se tienen que balancear para que el cuerpo pueda mantener adecuadamente la temperatura y tener esa sensación de confort desde el punto de vista térmico. Adentrándonos un poco más en la definición, que va a ser, digamos, necesaria para hablar de lo que queremos mostrar más adelante, que es el título de la presentación. Hay que tratar de definir este concepto de confort térmico según la ASRAE 2005, que es la normativa norteamericana, define al confort térmico como un estado de espíritu, o sea que hay que tener en cuenta no solamente el cuerpo, sino también la mente, por decirlo de alguna forma, que representa la satisfacción en el ambiente térmico en donde está inmerso la persona, ¿sí? Y es un ambiente en donde no se va a producir o no se va a percibir una sensación de incomodidad. Este confort térmico es uno de los grandes objetivos de la arquitectura bioclimática, ¿sí? Y ha sido uno de los objetivos desde hace gran cantidad de años en la arquitectura y ha sido el objetivo a través del tiempo, digamos, ¿sí? Siempre se diseña, digamos, en vista a que la persona que habita un espacio dentro de los límites se sienta confortable, ¿no? Y se buscan técnicas o estrategias o acciones para que esa persona esté cómoda,
¿sí? No sienta frío en exceso, no sienta calor en exceso. Es un fenómeno complejo desde el punto de vista de la cuantificación, ¿sí? Porque depende bastante del contexto social en el que se define y se construye, además de que tiene una dependencia con el clima, una dependencia de la adaptación de las personas en esos climas, cuestiones relacionadas con el estilo de vida, la edad, el género, etc. Todas estas variables que son difíciles de medir hacen que sea un concepto complejo, ¿sí? Entonces, participan o son importantes algunos factores subjetivos, totalmente subjetivos, como lo que está relacionado con el individuo en sí, la actividad que está relacionando, la vestimenta que está usando, género, edad, un poco lo que veníamos diciendo. Y hay algunos otros factores que son objetivos, que sí se podrían medir, ¿sí? A través de sensores. Son factores relacionados con el ambiente, ¿sí? Que son, no sé, temperatura del aire, temperatura media de las superficies de alrededor, la velocidad del aire, la humedad relativa, la radiación solar. ¿Sí? Son todos factores que son medibles y por eso entran en esta clasificación de factores objetivos. ¿Sí? Pero entre ambos conjuntos de factores se trata de definir, digamos, este concepto de confort térmico. Cuando hablamos de confort térmico es importante al menos tener presente que los niveles metabólicos, ¿sí? Van a participar o van a ser importantes para la definición de los rangos de confort y de los modelos que definen estos rangos de confort. Por eso me pareció útil dejar la definición o para que vean de qué se trata al menos. La actividad metabólica se define como la tasa de producción de energía del cuerpo y va a variar con cada tipo de actividad, ¿sí? Entonces un poco lo que muestra la imagen es que dependiendo del tipo de actividad que está realizando la persona, tiene mayor número de unidades de esto que se llama MET, ¿sí? Que define un poco la unidad de este nivel metabólico. Tiene una equivalencia que no vamos a entrar mucho en detalle, ¿sí? Una equivalencia con potencia, digamos, o tasa de energía, pero lo que tenemos que saber es que a mayor esfuerzo en la actividad, mayor es el número de MET que la define, y a menor esfuerzo, menor es el número de MET que tenemos que asociar con esa actividad. ¿Sí? Estos números de MET generalmente se encuentran tabulados, ¿sí? Entonces lo que hacemos es decir, bueno, para tal actividad vamos a una tabla y sacamos el número de MET asociado a esa actividad. ¿Sí? Hay algunos ejemplos. Como para ser un poco más gráfico, podemos tomar este señor que está haciendo un trabajo, digamos, bastante sedentario, parece ser un relojero. Podemos asociarle una cantidad de MET de 1.1, ¿sí? Debido a esta actividad. Considerando de que una persona adulta tipo tiene una superficie de piel de 1.7 metros cuadrados, para esa actividad, esa persona está generando calor debido al metabolismo, digamos, equivalente a 100 vatios. ¿Y qué puede ser equivalente a 100 vatios en nuestra vida cotidiana, que ya no se usa, por suerte? Por ejemplo, un foco incandescente de 100 vatios. ¿Sí? Entonces, ese hombre aporta la misma cantidad de calor a un ambiente que un foco de 100 vatios. ¿Sí? Por eso esa sensación que se eleva la temperatura en un ambiente con muchas personas, ¿no? Y bueno, ni hablar si las actividades son más activas, digamos, que las que está haciendo el señor. Acá
Bueno, acá les dejo para aquel que quiera incursionar un poco más en el cálculo de la superficie de piel, una ecuacioncita que depende de la masa corporal y de la altura, donde pueden tener un estimativo de los metros cuadrados de piel según estos parámetros. Como les digo, esta información está tabulado. Después pueden recurrir a la presentación o buscar estas tablas en internet para encontrar estos valores. No los vamos a detener demasiado. También es importante para estos modelos de confort que vienen un poco más adelante, hablar de lo que es el nivel de arropamiento. Imaginarán que es el grado de aislación que tiene la persona a través de la ropa que está usando. La unidad que define este parámetro es el CLO, que tiene una equivalencia con una unidad de resistencia térmica. No hace falta que profundicemos en eso. Como imaginarán, a menor número de CLO, la aislación a través de la ropa es menor, ¿sí? Y a mayor número de CLO, la persona está usando ropa con mayor aislación o más abrigada, que solemos decir así de esa manera. Un ejemplo ahí en esa pasarela, ¿sí? De cómo van cambiando los valores que definen el nivel de arropamiento de las personas, ¿sí? Entonces tenemos un traje de baño en verano en el orden de 0.15, 0.20 CLO y abrigos de invierno, ¿sí? En el orden de 1.2 y 1.5 CLO. Después uno va armando según la cantidad de prendas y el tipo de prenda, va armando ahí, va haciendo como va sacando el valor acumulado de las prendas para obtener un valor final, ¿sí? Esto de vuelta se lo comenta porque va a ser de utilidad sobre todo al final de la presentación y para la presentación de la semana que viene. Acá abajo aparece una indicación de cargando 26% para que tengan noción del avance de la presentación y cuánto falta para la finalización de la misma. Estos valores de nivel de arropamiento también están tabulados, también pueden sacarlos de internet y por las dudas dejo algunas tablas en la presentación por si tienen interés de mirar el valor de los CLO de distintos tipos de prendas de vestir. Bien, ¿cómo se evalúa entonces, en base a esto que venimos viendo, la sensación térmica? Debido a que el confort térmico es un concepto importante, sobre todo en la parte de la arquitectura eficiente, hay muchos estudios a lo largo del tiempo que han tratado de cuantificar esta sensación, ¿sí? Sobre todo a través de indicadores de confort térmico. Estos indicadores nos van a permitir saber con cierta probabilidad, por eso está ahí como resaltada la palabra, si una persona que está expuesta a cierto rango de condiciones, sobre todo de temperatura y humedad, podría sentir, digamos, esa sensación de confort, o cuán cercana o cuán lejana está de sentir esa sensación de confort. Entonces nos da una idea de alguna forma de cuán lejos o cuán cerca estamos de esa sensación de confort que es la que buscamos obtener. Estos índices de confort se definen básicamente a través de dos metodologías. Una metodología que es la que está con flechas verdes, es una metodología bastante usada en las normativas, que se basan en modelos estáticos para la determinación de estos índices. Estos modelos estáticos se basan a su vez en un balance térmico de la persona con el entorno. Se generan a través de la utilización de cámaras climatizadas, ¿sí? En donde se utiliza una masa determinada de personas, se los ingresa a estas cámaras en donde se controlan las variables temperatura, humedad, etcétera, y se les consulta
sobre su sensación, digamos, de comodidad térmica y se van generando estos modelos en función a estas respuestas. ¿Sí? Pero la persona es un simple receptor pasivo del medio térmico que indica cuán bien o cuán mal se siente frente a estos ambientes, digamos. Quizá el modelo más conocido sea el de Fanger, que define un índice PMB, que ya vamos a ver en la diapositiva siguiente qué significa. De la vereda del frente, digamos, viene otro tipo de metodología que representa los modelos adaptativos, que están hechos en estudios de campo, a diferencia de los que nombré recién, ¿sí? En donde la persona ahora se comporta como un agente activo, ¿sí? Que tiene la posibilidad de interactuar con el entorno, respondiendo a sus sensaciones y preferencias térmicas. Por ejemplo, tiene la posibilidad de abrir o cerrar ventanas para la circulación de aire, ¿sí? Etcétera. O sea, la persona responde activamente a estas sensaciones, digamos. El índice de voto medio predicho, que es este PMB que aparecía en la diapositiva anterior, fue propuesto por Fanger en la década del 70, ¿sí? Probablemente sea uno de los métodos numéricos de evaluación de confort que se usan con mayor frecuencia a nivel internacional. Estas ecuaciones y métodos se han utilizado como base en varias normativas internacionales importantes. Podemos nombrar la ISO 7730 con actualización en el 2005 o la RAE 55 con actualización en el 2004. Que las dos referencian a esto, ¿no? De la determinación o la definición de la condición de confort para los ambientes ocupados. A ver, este PMB, que es este voto medio predicho, básicamente, ¿qué es? Es una especie de puntaje, ¿sí? Una especie de puntuación escalonada que va desde el -3 al +3, donde el -3 es el valor que representa la situación donde la persona siente mucho frío, el -2 bastante frío, el -1 tiene una sensación de frío bastante controlable. El 0 es la posición neutra o la sensación neutra, en donde no siente ni una cosa ni la otra, ni frío ni calor. Y bueno, pasamos al otro lado. +1 es una sensación de calor leve, un +2 es una sensación de calor ya moderado, bastante calor, y un +3 es una sensación de calor intenso. Entonces esa puntuación define un poco la sensación que sentiría la persona para un determinado ambiente, digamos. No vamos a detenernos mucho en la parte de cálculo. Esto está extraído de la normativa, es un extracto de la ISO. Ahí tienen una dirección web en donde pueden también obtener estas ecuaciones, estos extractos. El PMB es un índice que se puede calcular matemáticamente a través de una serie de parámetros que se relacionan tanto con el ambiente como con la persona en cuanto a la actividad que está realizando, el nivel de arropamiento que tiene la persona, etc. ¿Sí? Todos esos parámetros combinados de alguna forma matemática, como dice acá, definen el PMB. ¿Sí? Y lo que siempre buscamos es que el PMB sea un valor muy cercano a 0. ¿Sí? Lo que define la condición de neutralidad esa que veníamos comentando desde el inicio de la presentación. El PMD viene de la mano con un parámetro PPD, ¿sí? Que es el índice de porcentaje previsto de insatisfechos, que lo que hace es proporcionar una estimación de la cantidad, ¿sí? De personas ocupantes en un espacio que se van a sentir insatisfechos por las condiciones térmicas. ¿Sí? El PPD
a través del PMB, utiliza algo de estadística, digamos, para representar la sensación de un grupo de personas, ¿sí? De hecho, un poco relacionado con lo que veníamos hablando, que es un concepto tan subjetivo que en un ambiente en donde la mayoría de las personas se puede sentir confortable, pueden haber algunas personas, las menos, que sientan que el ambiente no sientan ese bienestar térmico, digamos, que siente la mayoría. Con eso se relaciona el PPD. Tiene una equivalencia, un valor de PMB corresponde a un valor de PPD, se definen criterios de aceptabilidad según las normativas. Por ejemplo, ASRAE define que el valor de PMB, o el voto medio predicho, para considerarse que ese ambiente está en una zona de confort, tiene que estar entre menos 0,5 y más 0,5, ¿sí? Que está marcadito ahí en el gráfico. Lo que corresponde a un PPD de 10%, ¿sí? Eso significa que el 10% de las personas para esas condiciones pueden no estar satisfechas, pero la gran mayoría sí, ¿sí? Obviamente que el PPD aumenta a medida que tenemos mayor PMB, ¿sí? Ya sea para la parte de calor o para la parte de frío. Y eso es lo que no queremos, digamos. Nosotros queremos de que sean valores pequeños. Esto se puede hacer tan complejo como se quiera. La norma, la ISO, establece de que el PPD debería estar por debajo del 20% para las áreas ocupadas en un determinado espacio para garantizar el confort térmico, ¿sí? Existen otras herramientas mucho más complejas, por ejemplo, de simulación de fluidodinámica, que permiten analizar con excesivo detalle el ambiente de una determinada vivienda o de un edificio y se puede analizar puntualmente los distintos sectores del ambiente para ver cómo estarían, digamos, en qué niveles de PPD o PMB estarían los distintos sectores de los ambientes dentro de esa vivienda, por ejemplo, que es un poco lo que se ve acá. Esto, por supuesto, que no lo vamos a ver, simplemente lo dejo ahí para que sepan de que se puede hacer tan complejo como se quiera, ¿sí? Entonces vemos que pueden haber ciertos sectores que habrá que estudiar a qué condiciones están expuestas esas zonas en esto que pareciera ser un living, por ejemplo, que tienen mayor PPD, ¿sí? Que probablemente acá las condiciones haya que ver cómo mejorarlos porque pueden haber temperaturas más altas, ¿sí? Etcétera. Entonces se puede analizar sector por sector. Estamos aproximadamente en la mitad de la presentación, estamos bien con el tiempo. Espero que no se hayan aburrido hasta ahora. Ahora empiezo un poco desde el punto de vista conceptual, algo un poco más interesante, pero que necesitaba transitar el camino que venimos haciendo para que se entienda este concepto, que es lo que busca el diagrama bioclimático. ¿Sí? Vamos a rescatar esto que veníamos hablando, de que el confort térmico depende de algunas variables ambientales que se pueden medir, como temperatura del aire, humedad relativa del aire, velocidad del aire. Podemos saber también la temperatura de las paredes y los objetos de los alrededores. Estas variables que están relacionadas con el ambiente nos van a dar pie, digamos, a introducir estos diagramas bioclimáticos que el diseño arquitectónico debe tratar de abordar de manera simultánea, en paralelo,
condiciones relacionadas con la eficiencia energética por un lado y con esta comodidad o confort térmico del usuario por otro lado. ¿Sí? Debería tratar de entender, considerar estos dos aspectos. ¿Sí? Entonces, se debe encontrar una forma, ¿sí?, para entender los efectos de estos factores en la arquitectura y en la eficiencia energética. Es por ello que decimos que es una práctica correcta, es una práctica adecuada, una práctica recomendable, la de dar inicio a un proyecto a través de el análisis del clima del lugar. O sea, analizar cómo es el clima para a partir de ahí, considerar algunas estrategias que a priori serían las más adecuadas para ese clima en particular en donde estamos pensando el proyecto. Sí, un poco la recomendación que hace acá el personaje este tan simpático, que estudiar primero el clima antes de dar el puntapié inicial en el proyecto. Y bueno, empiezan a aparecer estos diagramas bioclimáticos. Esta es una carta de Olgiay, que ya tiene una propuesta hace varios años, que relaciona la temperatura del aire, en función de la temperatura del aire y la humedad relativa del aire, establece algunas estrategias, así muy generales, o recomendaciones de lo que se debería considerar para ese tipo de clima que estamos viendo. ¿Sí? Entonces aparecen estrategias como calentamiento solar, humidificación, ventilación, priorizar aquellos elementos de control solar o de sombreamiento, priorizar la ganancia solar en función de cómo sea el ambiente que estamos analizando. ¿Sí? No vamos a entrar mucho en ese diagrama porque hay como una evolución, llamémosle, o un diagrama que nos muestra o que entrega mucha más información, que es el diagrama este de Giboni, propuesto en el 90, ¿sí? Es una carta psicométrica que permite determinar estrategias bioclimáticas en función de las condiciones de temperatura y humedad, sobre todo, que es por ahí la información meteorológica que uno puede estar acostumbrado a manejar o puede conseguir de manera más accesible, ¿sí? Analizando entonces estos parámetros meteorológicos para una determinada época del año y para un determinado lugar, ¿sí? Vean que este es el diagrama, la base o el fondo del diagrama, que es todo lo que está en negro, con curvas negras, es lo que se conoce como diagrama psicométrico del aire húmedo, ¿sí? Que no es más que una carta que contiene la información del aire húmedo en cuanto a sus características o propiedades como temperatura, humedad y una serie de propiedades extra que todavía no vienen al caso, pero quiero que se entienda de que en este diagrama se pueden ubicar las condiciones ambientes de una localidad y lo que hace el diagrama es, dependiendo en dónde caen esas nubes de puntos, el diagrama nos define o nos sugiere una estrategia determinada con más fuerza que otra, digamos, a priori. ¿Sí? Lo que quiero que se vea, por lo menos en principio, es que lo que está en verde en este diagrama es la zona de confort térmico. ¿Sí? Ahora, de la zona verde a la izquierda, tenemos estas regiones pintadas en tonos azulados, que son regiones en donde el clima que estamos analizando o el lugar en donde estamos pensando nuestro proyecto, debido a las condiciones climáticas, vamos a tener que pensar en estrategias de calefacción, ¿sí? Porque tenemos seguramente temperaturas bajas. Entonces, de la zona de confort en verde a la izquierda son estrategias básicamente de calefacción, ¿sí? De la figura verde a la derecha, que están marcadas las zonas en rojo o en tonos de rojo, son zonas en donde se requiere más que nada enfriamiento,
estrategias de enfriamiento. ¿Sí? Y a medida que más nos alejamos de esa zona verde, por ejemplo, una zona 7 o una zona 13, son puntos muy complicados para aplicar estrategias bioclimáticas que nos lleven esos puntos a la zona verde. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las temperaturas o son muy elevadas como en la zona 13, o las temperaturas son muy frías como en la zona 7. Y bueno, vamos a tener que recurrir seguramente a estrategias, no, a sistemas de acondicionamiento convencional. ¿Sí? Sistemas de aire acondicionado convencional o de calefacción convencional, ¿sí? Para lograr que estos puntos vayan a la zona verde. ¿Sí? La idea es concentrar la mayor cantidad de puntos que caracterizan a un clima en tratar de llevarlos a la zona verde a través de distintas estrategias. Acá puse este esquemita, esta foto en realidad, de un ambiente húmedo, ¿sí? Con condensación de vapor. Asocian esta imagen con la parte esta superior del diagrama, que son aquellos ambientes en donde están bastante cargados de humedad. ¿Sí? Esta foto asociada con este sector de arriba del diagrama. Un ambiente con muy poca humedad tiene puntos en esta zona de abajo. ¿Sí? A la derecha, ambientes con temperatura elevada, y a la izquierda, con temperatura fría. ¿Sí? Con respecto a esa zona de confort, que vamos a ver cómo podemos definirla desde un punto de vista más cuantitativo. Marco, ¿Sí? ¿te puedo hacer una consulta que está apareciendo acá en el chat? Sí. Con respecto al diagrama? Este diagrama que vos estás en este momento presentando, ¿estaría siendo para zonas cálidas o templadas? El diagrama de Givoni. Y este diagrama, como no tiene ningún punto todavía, no está mostrando ninguna situación en particular, es como un diagrama genérico, Okay. que lo único que hace es dividir las posibles estrategias basados en esa carta psicométrica que está al fondo. Después, cuando analicemos un clima, como vamos a ver en las últimas diapositivas, lo que pasa con este diagrama es que se completa, ¿sí? Empiezan a aparecer puntos que representan las condiciones del clima de un lugar. Entonces, dependen en cómo se van concentrando esos puntos, vamos considerando algunas estrategias como más fuertes que otras para ese clima, digamos. Ok. Bueno, gracias. No, de nada. Entonces, claro, los datos del clima empiezan a aparecer se van a rellenar este diagrama, y depende, como les digo, dónde caen esos puntos, vamos a poder hacer los análisis correspondientes según las estrategias más adecuadas. ¿Sí? Vean que vuelve a aparecer el diagrama, y vamos a tratar al menos de mencionar a qué corresponde cada zona. ¿Sí? Disculpen, acá el diagrama tiene algunas palabras en portugués porque nos apoyamos bastante en una bibliografía que está en portugués, y usamos eso en este caso. ¿Sí? La zona de confort, entonces, es una zona en donde existe mucha posibilidad de que la persona sienta confort térmico. ¿Sí? Para climas como los nuestros, esa zona está definida, si quieren ver números, podemos decir que la zona de confort la podemos definir para una temperatura entre 20 grados y 24 grados centígrados, siempre y cuando la humedad no sea demasiado excesiva, sea inferior al 80%, la humedad relativa. Y podemos extender ese rango de temperatura hasta 26 grados si la humedad es de hasta el 50%. ¿Sí? Si la humedad sigue siendo alta, lo más probable es que nos sentamos un poco agobiados por esa alta temperatura y elevada humedad. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que podríamos tener en mente para tratar de definir una región de confort para lo que estamos acostumbrados nosotros
para los climas tipos de acá de la zona, ¿no? Nos corremos a la derecha, zona 2, cerquita de la zona 1, que es la zona de confort, podemos definir la estrategia o la zona en donde se recomienda hacer uso de la ventilación, que es una estrategia de enfriamiento natural, ¿sí? En donde la idea, como ustedes saben, es sustituir el aire cálido, caliente, interior, por el aire exterior que debería estar más frío. Si no, la ventilación por ahí no tiene sentido, ¿no? Es importante, o es recomendable más que nada, aprovechar esto durante la noche con ventilación nocturna, sobre todo en climas como el nuestro, que sabemos que los veranos tenemos un clima con mucha amplitud térmica, entonces los veranos tenemos noches con la temperatura disminuye bastante con respecto a la temperatura diurna. Hacer uso de la ventilación es, en nuestro caso, una herramienta muy efectiva, ¿sí? A través de ventilación cruzada, que de los tipos de ventilación que hay, es una herramienta, es un tipo mucho más efectivo que la ventilación simple, o ventilación de coberturas de techo, que los techos suelen ser elementos que calientan mucho, levantan mucho la temperatura por su gran exposición, sobre todo a la radiación solar. Entonces, ventilar esas superficies es una buena consideración para bajar un poco la temperatura interior. Si nos vamos a la derecha y un poco más abajo, a zona 3, siempre cuando de estas referencias de posición es siempre sobre la posición de la zona 1, ¿no? Que es la de confort. Podemos definir la estrategia de refrescamiento evaporativo. ¿Por qué? Porque nos hemos desplazado hacia la derecha y hacia abajo. Dijimos que hacia abajo los puntos representan ambientes con baja humedad, ¿sí? Entonces el enfriamiento evaporativo es una estrategia que vamos a utilizar, por un lado, para aumentar la humedad del aire, pero también para disminuir la temperatura del mismo, ¿sí? Este efecto se puede lograr de manera tanto directa como indirecta. Nosotros en nuestros climas no usamos mucho este tipo de estrategias con humidificación, porque no tenemos climas muy secos. Una forma directa sería usar sistemas de microaspersión de agua, uso de vegetación o de fuentes de agua para cargar un poco con humedad del ambiente y disminuir la temperatura, ¿sí? Al hacer este paso de humedad hacia el ambiente. O indirecto a través de esta especie de riego, por ejemplo, de cubiertas que dijimos que es una de las superficies del envolvente que más temperatura levanta, ¿sí? Debido a su gran exposición a la radiación solar. Entonces esto sería un método indirecto de usar este tipo de estrategias, ¿sí? Si nos vamos a la zona 4, estamos todavía a la derecha, son estrategias de enfriamiento o refrescamiento. Tenemos la zona que se define como inercia térmica para enfriamiento, ¿sí? Ahora, usar componentes constructivos con alta inercia térmica o masa térmica o como lo conozcan, que son usualmente componentes pesados que tienen la capacidad de acumular mucho más calor que los componentes livianos. Imaginen, por ejemplo, una pared de ladrillo macizo versus una pared de ladrillo hueco. La pared de ladrillo macizo tiene mucha más inercia térmica que la que mencioné recientemente, ¿sí? Hacer uso de esta inercia térmica permite un efecto o afecta sobre todo o genera, digamos, el efecto de disminuir la amplitud térmica exterior en el interior de la habitación, del edificio, de la vivienda, ¿sí? Es recomendable para climas cálidos y secos, ¿sí? O sea, climas con amplitud térmica importante, en donde la temperatura alcanza valores altos durante el día y bajos durante la noche, ¿sí? La amplitud térmica es la diferencia entre el máximo y el mínimo durante el día, ¿sí? Salta es un clásico ejemplo de esto. Tenemos temperaturas altas durante el día
ni siquiera haciendo la diferencia verano-invierno, ¿sí? En ambos casos podemos tener temperaturas altas durante el día y la temperatura siempre baja a la noche, ¿sí? Podemos tener una amplitud o una diferencia entre máximo y mínimo de 15 grados tranquilamente. La masa térmica lo que hace es que de la pared para adentro, esa amplitud se amortigüe bastante, ¿sí? Lo cual es un efecto muy positivo para el confort térmico, en donde se busca siempre que esa amplitud térmica interior sea no superior a 5 grados, para que sea confortable. Y para esto la masa térmica ayuda bastante en ese sentido. Entonces podemos recurrir a paredes con masa o como les digo, paredes macizas para lograr este efecto de acumulación de calor, o que no pase todo ese calor que podría pasar en una envolvente liviana de afuera hacia adentro, ¿sí? Sino que se guarda ese calor en el material y después se puede liberar hacia afuera cuando baja la temperatura afuera, o ventilando adecuadamente esa masa que guardó calor y lo tiene que eliminar en algún momento. Sí, hay que tener cuidado con el dimensionamiento de estas superficies con masa, pero es una estrategia importante y sirve tanto para enfriamiento como para calentamiento, como ya vamos a ver. Esto que expliqué un poco en el aire, no se preocupen que después lo seguimos viendo más adelante, sobre todo cuando veamos la parte de estrategias de calefacción. Vean que si hablamos de la zona 6, nos vamos abajo en el diagrama, es una zona en donde necesitamos ingresar la humedad al aire para llevarlo a la zona 1, para llevar esos puntos a la zona 1. Se recomienda más que nada cuando la temperatura del aire es inferior a 27 grados y la humedad relativa es más baja que 20%. ¿Sí? Se pueden implementar acciones simples como recipientes con agua que se colocan en el interior, además de que contribuyen las actividades domésticas y la presencia de plantas también a cargar, digamos, o a transferir vapor de agua al aire ambiente, digamos. Que es lo que queremos, es cargar con agua, con vapor de agua, el aire para pasar de la zona 6 a la zona 1. ¿Sí? Que para un clima como el nuestro no es tan común hablar de estas estrategias. Sí pueden ser más comunes en otros climas, como algunos climas más desérticos, como de Medio Oriente, en donde es más común usar fuentes de agua para humidificar el aire y enfriarlo también de paso, para combatir ese aire con una humedad relativa muy baja. ¿Sí? Ahora nos vamos de la zona 1 hacia la izquierda, que son estrategias de calefacción, básicamente por calentamiento solar, región 7, región 8. ¿Sí? Estas zonas van a estar comprendidas aproximadamente entre una temperatura ambiente entre 10 grados y 20 grados centígrados, en donde vamos a decir que el calentamiento solar es muy recomendable para esta situación. ¿Sí? En la región 8, por ejemplo, tenemos que está un poco más alejada de la zona 1, que es la zona de confort. Entonces tenemos puntos o ambientes más fríos. Entonces podemos aprovechar lo que es el calentamiento solar, pero con aislación térmica. ¿Por qué? Debido a que como es un clima más frío, las temperaturas son más bajas, la aislación ayuda en gran medida a no perder tan fácil ese calor, ¿sí? Hacia el exterior, que está a una temperatura baja. Se recomienda incorporar pautas de diseño que tengan que ver con el aprovechamiento de superficies de ganancia solar a través de superficies vidriadas correctamente orientadas, sobre todo grandes áreas
mirando al norte u orientadas al norte. Cerramientos correctamente orientados, dependiendo por ahí la función de la habitación. Eso van a verlo también más adelante. Aberturas pequeñas en lo posible al sur, porque son elementos que prácticamente no van a contribuir a la ganancia solar, pero sí van a ser elementos que pierden muy rápidamente calor hacia el exterior. Entonces no conviene que sean demasiado grandes en área. Sistemas como muros trombe, colectores solares, paneles reflectores externos para un mejor aprovechamiento de esta energía solar que está llegando sobre las superficies. Y región 7, para no ser tan extenso, que está más cerca de la región 1, es una región donde podríamos aprovechar la inercia térmica, en este caso para calefacción o para ganancia de energía, con ganancia solar pasiva, ¿sí? Almacenando calor en las superficies y utilizándolo o siendo devuelto hacia el interior en las horas de menor temperatura que suelen coincidir con las horas de la noche. Estos son temas que dan para profundizar bastante más, son muy interesantes de profundizar y son necesarios, es necesaria que se los vea con un poco más de profundidad, por eso en las charlas que vienen se les da un poco más de profundidad en este sentido, para un mejor aprovechamiento de estas estrategias. Acá algunos ejemplos de un adecuado aprovechamiento de áreas de vidriado hacia el norte, en donde la ganancia solar que está ingresando por esas áreas transparentes pueda ser acumulado en superficies interiores con masa. El diseño de esas aberturas tiene que considerar generalmente un buen diseño también de lo que es un sistema de control solar o aleros, también conocidos como aleros, para que la radiación directa que viene en verano, que generalmente no queremos que ingrese, digamos, al interior de nuestros edificios, para no sobrecalentar el interior, un buen diseño de alero puede evitar ese ingreso a través de la ventana, que sí va a aprovechar ingreso o ganancia directa en los meses de invierno, cuando los rayos de luz vienen con otra dirección, con otra pendiente, digamos. Eso también lo vamos a ver más adelante. Y bueno, como habíamos dicho, aprovechamiento a través de muros trombe, ¿sí? Y de, por ejemplo, invernaderos adosados a, sobre todo, las fachadas norte de las construcciones, para aprovechar la ganancia solar y tratar de acumular la ganancia solar en alguna superficie con masa térmica. Finalmente, si nos vamos, como dije, a los extremos del diagrama, tenemos las zonas básicamente de temperaturas muy elevadas o temperaturas muy frías, en donde, bueno, lamentablemente hay que recurrir. La idea es que se recurra la menor cantidad de tiempo en el año a estos sistemas de climatización convencional, ¿no? Ya estamos más cerca del final, para que no se aburran. Existen herramientas computacionales, ¿sí? Software, que uno descarga y permite, digamos, analizar distintos tipos de clima de una manera muy fácil, ¿sí? A través de, siempre vean que toma como base el diagrama ciclométrico, y según dónde caen esos puntos que están definidos a través de un archivo de clima, la herramienta lo que hace es, bueno, sectorizar, digamos, el diagrama y hacer una ponderación dependiendo en dónde van cayendo la mayor densidad de puntos, y nos sugieren
una estrategia por sobre las otras, digamos. Algunas herramientas son el SOF ABC o el SOF Análisis Bio. Ambos programas han sido generados en universidades de Brasil. Decidimos, si bien los usamos en algún momento, han quedado un poco desactualizados porque son software que tienen algunos años ya. Entonces, hemos decidido dar nuestras clases y enseñar y utilizar, digamos, una herramienta que se llama Climate Consultant, versión 6.0, que tiene la misma función, el mismo objetivo que las herramientas que había nombrado anteriormente. Fue desarrollada en la Universidad de California, ¿sí? Y es de libre descarga, de libre acceso. Por comodidad vamos a llamarlos soft CC. Este soft genera, como van a ver, una serie de diagramas a través de archivos meteorológicos, que es como el archivo de entrada que necesita el programa para poder trabajar para una localidad determinada, ¿sí? El soft traduce estos datos climáticos, ¿sí? Que son datos sin procesar, en una serie de visualizaciones o gráficos que reflejan información que nos puede ser de importancia. El programa lo que busca es trasladar las condiciones ambientales exteriores a las condiciones de confort interior a través de consideraciones generales de diseño de edificios, por lo que va a listar una serie de sugerencias de diseño en base a lo que analiza a partir del archivo de clima que hemos utilizado con el programa. ¿Qué formato utiliza el programa en cuanto a los archivos climáticos que necesitamos ingresar? Son archivos en formato EPWM, quizá alguna gente le suene, ¿sí? Es un archivo climático que tiene datos para las 8.760 horas del año, de un montón de parámetros que caracterizan el clima de un lugar, temperatura, humedad y una serie de parámetros extensa más, lo bueno es que se puede descargar, no hace falta que nosotros generemos esos archivos, sino que vamos directamente a descargar en algún repositorio como este OneBuilding, el que está acá con letra verde. Si después pueden entrar, digamos, para ver, lo mismo lo vamos a hacer la clase la charla que sigue, lo vamos a hacer. Este repositorio cuenta con un montón de archivos de clima para todas las regiones del mundo, ¿sí? Y ahí, bueno, está la página de consulta de lo que es el soft, donde pueden descargarlo y donde pueden ver algún tutorial también. La visualización de estos datos que decíamos a través del soft es de este tipo, ¿sí? No vamos a profundizar demasiado porque la idea es verlo con más detalle el encuentro que viene. Lo que hace es tomar esos datos y mostrar visualizaciones de distinto tipo para que podamos analizar cómo son las características de ese lugar en cuanto al clima o los datos meteorológicos. Esta es la página web de OneBuilding. Tiene el mundo dividido en 7 regiones. Nosotros generalmente entramos en región 3. Nos interesa Sudamérica. Argentina, y ahí tenemos todas las provincias de Argentina y varias localidades dentro de esas provincias. A modo de ejemplo, y ya para finalizar, no tomé Salta porque la idea es trabajar por ahí con Salta en el encuentro que viene, a través del taller. Mendoza capital, que es un clima, no digo igual que el nuestro, pero tiene sus similitudes. Cuando uno elige Mendoza y abre el programa con el archivo climático de Mendoza, lo que ve en una de las pantallas del soft
es esta nube de puntos repartidas en el diagrama bioclimático. ¿Sí? Lo otro que ve es una ponderación de las distintas estrategias según cómo fueron ubicándose estos puntos para este clima en particular. ¿Sí? La zona en azul es la zona que nos interesa, que es la zona de confort, y que en este caso representa el 13% de las horas del año para un clima como Mendoza. ¿Sí? Después vamos analizando según los porcentajes que vamos observando cuáles serían las estrategias más fuertes o las estrategias que deberíamos considerar a priori para empezar a delinear un buen dimensionamiento bioclimático. En este caso, ¿qué es lo que se ve? Que es un clima seco, porque los puntos están, vean, bien dispersos, no están concentrados, están bien dispersos a lo largo del diagrama y ocupan una buena área entre temperaturas frías y temperaturas más elevadas. Esa dispersión de puntos alargada quiere decir de que es un clima seco, más seco que el nuestro, por ejemplo, y con mayor amplitud térmica que un clima como Salta. ¿Sí? Entonces, obviamente, las estrategias están direccionadas hacia el aprovechamiento de la masa térmica para calefacción, que es toda esta zona. Tenemos un 16-27%, sería como 40% de sugerencia para hacer aprovechamiento de masa térmica para calefacción, con ganancia solar. Tenemos del lado de la derecha un porcentaje relacionado con la ventilación, con ventilación nocturna, ¿sí? Aprovechando la disminución de la temperatura durante las horas de la noche en los periodos, en los meses de verano. Tenemos un gran porcentaje que entra en la zona 9, que vean que es una zona que dice ganancia interna de calor. ¿Sí? Esta zona, si bien no corresponde a la zona 1, que es la zona de confort, es una zona que no es difícil de lograr que estos puntos vayan a la zona 1, porque las ganancias internas de calor se consiguen a través de la habitabilidad, digamos, del local, del edificio, de la vivienda. Con el solo el hecho de habitar esa vivienda, lo que hacemos es encender constantemente aparatos eléctricos, el encendido de la cocina, el encendido de puntos de luz, la misma presencia de las personas realizando distintas actividades, la presencia de plantas, etc. La habitabilidad de ese lugar lleva todos estos puntos que están en la región 9, o llevarían a la zona de confort, digamos. Entonces la zona 9 es una zona que si tenemos gran concentración de puntos ahí, no deberíamos tener gran problema en tener un ambiente confortable con el hecho de habitarlo. Acá vemos que si sacamos, último comentario, si sacamos las zonas o no consideramos la zona de calefacción y refrigeración convencional, que son los extremos acá en estos sectores, izquierdo como derecho, podríamos llevar, mediante las diferentes estrategias bioclimáticas, de la totalidad de los puntos, de las 8.760 horas del año, llevar aproximadamente el 80% a las condiciones de confort, haciendo un buen diseño o aplicando, digamos, con buen criterio las estrategias bioclimáticas para este clima en particular. Finalmente, última diapositiva, lo que hace el programa es hacer una especie de ranking, de jerarquización de las estrategias más convenientes. Entonces, por ejemplo, pone en el ranking 1 la estrategia 45, porque tiene algo así como 60, 65 estrategias o recomendaciones distintas. La que queda primero en el ranking sería la utilización de techos planos claros, por ejemplo, porque trabajan bien en climas secos cálidos. ¿Sí?
La estrategia en una segunda posición sería, a partir del análisis que hace del diagrama bioclimático, tener en cuenta una correcta orientación en el eje, digamos, el eje principal del edificio, en donde se debería tratar de que las superficies con mayor área de vidriado queden en lo posible mirando al norte, por lo que se ve acá, para aprovechamiento solar pasivo, y tratar de que la orientación del eje principal del edificio en lo posible sea este-oeste. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es más fácil de controlar con dispositivos sombreadores este tipo de orientación. ¿Sí? Es más fácil y es mejor para sombrear, digamos, sobre todo en las horas de la tarde, alguna superficie o alguna ventana que quede del lado oeste, que son las que suelen tener problemas con este tipo de orientaciones, norte-sur, que son difíciles de sombrear, sobre todo a la tarde, en las caras oeste de la fachada. Y tercera en el ranking aparece la estrategia, bueno, 42, no importa el número en realidad, sino que aparece esta estrategia que está relacionada a la implementación de sistemas de ventilación, a través de ventiladores de techo o sistemas de movimiento de aire interior, que ayuda a reducir esta sensación térmica interior hasta en un 3%, no, un 3%, no, hasta 3 grados centígrados a través de esta circulación de aire. ¿Sí? Recordando siempre que es un clima más que nada con baja humedad y la ventilación o el movimiento de aire favorece a esta sensación de sentir refrescamiento a través de la evapotranspiración de la piel, digamos. Entonces, con esa diapositiva y a modo de ejemplo cierra esta primera presentación. Espero se haya entendido y bueno, haya servido como puntapié inicial para lo que viene más adelante en los próximos encuentros. Bueno, Marcos, muchas gracias. Mucha gente entusiasmada. Imagínense que empezamos 65, 69 y terminamos 60. Así que todo un éxito. Vuelvo con el parroquial original. Teníamos que definir que la clase que viene, recuerden que vamos a hacer una presentación con una práctica. En esa práctica nosotros tenemos que ser aproximadamente 30 como mucho. Considerando que somos 60, vamos a tener las dos clases, entonces una el miércoles que viene y la próxima el viernes 12. Por favor, vamos a volver a mandar las invitaciones, vuelvan a inscribirse todos para poder terminar con esta primera unidad, que es el puntapié para poder seguir avanzando con los temarios. Si hay alguna consulta que ustedes quieran hacer, algunas pequeñas hemos contestado en el chat, pero si hubiera alguna más en especial, queda grabada la charla, queda grabada, luego veremos cómo la trasladamos a todos, cómo les hacemos llegar a todos. Actualicen bien sus datos en las inscripciones, por favor, y manden un mail completo, datos, que nosotros podamos llevar adelante toda la documentación que queremos enviarles, que ustedes la puedan tener. Bueno, nada, estoy leyendo el chat, están todos contentos, nosotros estamos mucho más contentos desde CONICET, por supuesto, les damos muchísimas las gracias, y desde UNICER, por supuesto, que estamos súper entusiasmados con este primer webinar que vamos a hacer en el 2023 y que arrancarán y seremos hasta cansadores, pero queremos estar generando estos intercambios que es información
actualizadas, software que están actualizados, cuestiones que de verdad agilizan a la vida profesional, a las políticas públicas, que nos ayudan a las normas. Bueno, nos ayudan a actualizarnos, a mantenernos activos, a saber qué es lo que están haciendo otras instituciones tan grandes como CONICET, nosotros que somos pequeños pero que estamos creciendo, empresas distintas cámaras. Así que desde ya muchas gracias a todos, los esperamos la semana que viene, no se olviden de inscribirse y que tengan una buena semana. Nos vemos.